Pero bueno, ya estamos bastantitos. Comencemos entonces con el seminario académico virtual, Espiritualidades y Caminos Descoloniales, módulo 2, Haciendo Comunidad en lo Sagrado, que es convocado por el posgrado en Sociología de la UAM Azcapotzalco a través de la línea de Sociología Rural. Este seminario es producto de la estancia postdoctoral basada en el proyecto La Tierra es una mezquita, cuyo objetivo es tender puentes con acciones e investigaciones basadas en la espiritualidad que propongan alternativas y soluciones alternas al sistema moderno colonial establecido desde 1492. En este intercambio de saberes compartiremos y ampliaremos nuestras miradas sobre las espiritualidades y su posible rol en los procesos descoloniales del norte y sur globales. El día de hoy, 1 de julio, nuestra persona invitada es Susana Flores López, quien es integrante de la comunidad Triqui residente, maestra en antropología social por el CIESAS, Unidad Ciudad de México. Actualmente es la líder coordinadora de proyectos de igualdad indígena y de género en la CEPI. Opera un programa social Mujeres Tejiendo Saberes 2026. Sus líneas de investigación son derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, partería y movimientos indígenas. Bienvenida, Susi, a este tu espacio. Nos da mucho gusto tenerte, escucharte y pues tienes aproximadamente como 1 hora y media, cuarto, 45, como tú te sientas, como tú vayas también encontrando, ¿no? Puentes de acuerdo a lo que los les, colegas, compañeros escriban en el chat y también al final para formular preguntas levantando la manita o prendiendo el micrófono y haciendo su compartición. Gracias, Susi, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Cintia, por la invitación. Kuchtawiri kodazo, negona, mazo danan cuenta cumanea, cuenta caminia. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por la invitación, Cintia, y también muchas gracias pues, al seminario por estar aquí, por el tema que es muy relevante, que es sobre la espiritualidad, ¿no? Que es la espiritualidad. Y justamente, anda circulando un meme, ¿no? Que dice, pues que me digan curandero, qué curandero le hizo la limpia a la selección como para que también me la haga a mí, ¿no? Y justamente una puede estar como reflexionando sobre esa necesidad espiritual que se tiene como en cada momento, ¿no? Y que incluso el fútbol, no se escapa de esa realidad, ¿no? De la limpia, de quitarse como la mala suerte, de todo lo que genera, ¿no? Las energías, ¿no? Que decían que ocupó como unos chamanes en los partidos, etcétera, etcétera. Y justamente eso, ¿no? Que hasta en lo más inverosímil está presente la espiritualidad. Y bueno, bueno, el título de este compartir, pues se llama Espiritualidad Indígena en la Ciudad de México, ¿no? Y justamente empezar con decirles que en primera contextualizar un poco, ¿no? La Ciudad de México, pues como todos ustedes saben, es una ciudad plurilingüe, pluriétnica, pluridiversa, ¿no? Y es tan diversa que pues aquí están presentes 65 de las 68 etnias que se tienen en el país, ¿no? Son 65 de las 68 y eso sí también, sin mencionar todas sus variantes, ¿no? Sus variantes lingüísticas, ¿no? Y eso también reconociendo pues que también la Ciudad de México se ha vuelto una ciudad transitoria, ¿no? De paso, ¿no? De personas migrantes y también un espacio donde pues ya se quedan aquí, ¿no? Se quedan aquí. Y entonces en todo este mar de diversidades, pues vamos encontrando que hay diferentes resistencias para lo que nos ocupa, ¿no? Que es en el tema de la espiritualidad. Y bueno, también comentarles de principio que en la Ciudad de México, pues hay dos sujetos de derechos reconocidos constitucionalmente.
¿no? Por una parte tenemos a los pueblos y a los barrios originarios de la Ciudad de México y ellas son pues de cierta manera las personas originarias, ¿no? Este, las de pueblos y barrios originarios del sur, de Iztapalapa, de Iztacalco, de diferentes alcaldías que, que tienen su origen y que han estado aquí desde antes de la imposición colonial, ¿no? Y como otros sujetos de derecho son los que somos de comunidades indígenas residentes, que en su momento migramos y nos asentamos aquí en la ciudad. Obviamente la palabra residentes considero que está como de más, porque, o sea, porque pues ya somos comunidades indígenas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, estos son los dos sujetos de derecho que reconoce la Ciudad de México y que también vamos a estar viendo que no tendría que haber diferencias, ¿no? Somos lo mismo. Sin embargo, lo que ocurre en las ciudades, pero sobre todo, bueno, más bien lo que ocurre en la Ciudad de México es que cada uno busca su propio reconocimiento de acuerdo a sus resistencias, de acuerdo a sus luchas, porque también, ¿no? La ciudad ha ocasionado problemas, múltiples en el cual pues ese reconocimiento identitario de, oye, yo soy originario, ¿no? O sea, no todos somos, o sea, somos indígenas, sí, o no somos indígenas, ¿no? Porque también en los pueblos y barrios te vas a encontrar de, no, yo no soy indígena, yo soy de Xochimilco, no, yo soy no sé, de Tlalpan, ¿no? O sea, yo soy originario. Y sin embargo, pues también las comunidades indígenas residentes necesitamos decir, sí, soy triqui, mi origen es oaxaqueño, ¿no? Pero soy de la ciudad, ¿no? Porque a partir de esa diferenciación vienen como las demandas y y esta búsqueda de derechos, ¿no? Y bueno, una vez que ya pues podemos reconocer quiénes son estos sujetos y sujetas de derecho en la Ciudad de México, podemos ya pasar a hablar un poco sobre sobre esta necesidad, esta interculturalidad que existe y que necesita ser defendida, ¿no? Y bueno, compartirles un poquito también que, por ejemplo, de las lenguas indígenas nacionales que más se hablan, pues está el náhuatl, el otomí, el zapoteco, el mazateco, el mixteco, el triqui, ¿no? Con todas sus variantes. Y bueno, el ser una persona de un pueblo y un barrio originario, por ejemplo, no es que haya facilitado estos procesos de espiritualidad, no, sin embargo, podemos ver que sí están como más presentes, ¿no? Más cercanos a las personas. ¿Por qué? Porque pues aquí vamos a encontrar todavía en la Ciudad de México esta noción de los yacimientos arqueológicos, vamos a encontrar, ¿no? Esta naturaleza, estos bosques y la defensa en Milpa Alta, por ejemplo, de la tierra, ¿no? De los lugares de sembradío, ¿no? Que poco a poco sí están expuestos a la urbanidad, pero que le permiten a las personas vivir su espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, al tener tu territorio, al tener tu lugar de origen, hace posible que puedas mantener como las festividades, las danzas, ¿no? Tus áreas naturales protegidas, estas tareas de sembrar, de cosechar, ¿no? De poder ir a pedir agua. ¿Por qué? Porque estás en tu espacio como pueblo originario. Y también te facilita, pues, de cierta manera, mantener los lazos fuertes en cuestiones de participación comunitaria, de quién eres, de cómo te escribas. Aunque lo que sí se ha observado mucho, por ejemplo, en los pueblos y barrios originarios, es que hay una pérdida de sus lenguas indígenas, en este caso el náhuatl, ¿no? El náhuatl, sí se habla,
pero como hasta ciertas generaciones. Entonces, el tener un territorio, el tener un lugar de origen, el no haberte desplazado, nos permite también mantener como estos espacios sagrados donde podamos ejercer nuestra espiritualidad, aunque pues sí, también está muy presente todo esto de la gentrificación, de la expansión de la urbanidad, ¿no? De los procesos, pues de los procesos capitalistas también que poco a poco te van, van absorbiendo a las personas, ¿no? Y eso es lo que puede diferenciar un poco a la forma en que viven la espiritualidad las personas de las comunidades indígenas, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver que en cuestión de las comunidades indígenas residentes, la forma en que comunitariamente hemos podido sostener nuestra espiritualidad, pues ha pasado por varios procesos. Uno, perdón, uno pues es a partir de las formas de organización que identificamos, ¿no? En las comunidades indígenas residentes están presentes las mesas directivas, o de otra forma también están las autoridades tradicionales, ¿no? Las mesas directivas son los núcleos participativos donde una comunidad decide quiénes van a integrar su autoridad, ¿no? Y es una elección comunitaria. En algunas ocasiones hay ciertas mesas, hay ciertas comunidades que reciben más bien no que reciben, sino que tienen una autoridad tradicional y que muchas veces esta autoridad tradicional resulta de esta vinculación que se tiene con la comunidad de origen. Y también en la actualidad hay muchos referentes y muchos liderazgos que a través de las organizaciones, de frentes, de movimientos, se han generado como ciertos liderazgos y que no propiamente son resultado ni de las mesas directivas ni de las autoridades tradicionales, pero que son una forma de querer organizarse y de querer velar como por los derechos de las personas, ¿no? Y justamente esta forma de manejarse políticamente también va generando pues las mayordomías, va generando este que en estos procesos políticos las personas puedan decir ¿sabes qué? Este es el ritual para las personas que asumen un cargo o este es el ritual para las personas para que durante este periodo este periodo político de 1 año o 2 años de gestión comunitaria te vaya bien. Entonces vamos a ver que la espiritualidad va a estar presente siempre en los procesos políticos para que el futuro de la comunidad y el ejercicio de las funciones públicas puedan salir correctamente. También vamos a ver que dentro de las comunidades indígenas residentes hay varias comunidades que el hecho de vivir cercanos de la ciudad, por ejemplo, en el caso de los otomís, de los mazahuas, ¿no? Del Estado de México, de Querétaro, de Guerrero, de Hidalgo, ese ir y venir les permite a ellos y a ellas mantenerse vinculados comunitariamente y espiritualmente, pero también hay otras, no sé, comunidades que ese ir y venir pues no resulta tan cercano, ¿no? Como, no sé, irse a Oaxaca, irse a Chiapas, este, que el ir y venir pues sucede en 10 12 horas, pero que aún así, cuando se trata de festividades espirituales muy importantes, pues las personas lo hacen, ¿no? Como por eh, esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita que recién pasó la festividad
de San Juan, ¿no? Muchos paisanos y paisanas triquis se fueron a San Juan Copala, eh, porque si bien, por ejemplo, ahí el señor Tatachú es de la festividad más grande en San Juan Copala, los días de San Juan también son muy importantes, ¿no? Son muy importantes para la limpieza, para las lluvias, como para un renacer, ¿no? De ir a la casa a, a la casa del Señor del Trueno, ¿no? Para los pedimentos, de la cosecha, del sembradío, pero también como para vislumbrar como un futuro donde el porvenir sea bueno, al tratarse también pues de una comunidad que es migrante, ¿no? Eh, que es migrante y que pues tiene a personas en Estados Unidos, en México, y que pues también debido a una diáspora social, debido a situaciones de enfrentamientos, de violencia política, pues hecho, ha generado tantos movimientos, pero también esa necesidad de siempre estar regresando, ¿no? A tus lugares de refugio espiritual, ¿no? Para pedir que le vaya bien a tu familia, para pedir que las cosas te salgan mejor, para pedir sanación, para estar pensando siempre en un mejor porvenir. Y, y pues justamente vamos viendo que esa vinculación política, esa necesidad de estar en tu lugar de origen, esa necesidad de regresar, de ser, de estar, pues habla precisamente de que las comunidades indígenas residentes como tal, al no tener un territorio en la ciudad, pero sí tener una vinculación social de origen y sí querer, y sí buscar la forma de hacer de la ciudad suya, ¿no? Hacer de la ciudad suya, eh, pues justamente lo que va permitiendo esa cohesión social es la espiritualidad, porque por ejemplo, hay una demanda que se tiene por vivienda indígena, ¿no? En la Ciudad de México, pero se le pide mucho al Instituto de Vivienda que tome en cuenta que sean unidades habitacionales donde haya un espacio común para que las comunidades puedan desarrollar sus actividades comunitarias, ¿no? ¿Y cuáles serían estas actividades comunitarias? Pues la necesidad de organización política, ¿no? Y sobre todo la festividad, ¿no? La festividad de algunas fiestas, ¿no? Este, no sé, por ejemplo, pasa mucho con los oaxaqueños aquí en la Ciudad de México que, pues, salen las comunidades zapotecas, mixtecas, triquis, ¿no? A hacer como estas procesiones por el Día de la Virgen, ¿no? El Día de la Virgen de Guadalupe, las festividades que se hacen por la Virgen de Juquila, ¿no? Y entonces vamos a encontrar que algunas personas, no poder estar, más bien, que algunas comunidades, ¿no? La, que a veces no es tan posible, y también por el cambio intergeneracional, que estas personas estén regresando constantemente a Oaxaca, a estas festividades, entonces lo que hacen es realizar la fiesta, la festividad aquí, ¿no? Y justamente con esos rituales, ¿no? Del agua, de las flores, de estos pedimientos, ¿no? De estas sanaciones colectivas que se hacen en cada festividad.
Y entonces vamos a encontrar que hay comunidades aquí que llevan haciendo la fiesta de Tatachú, ¿no? Que incluso llevan, no sé, festejando aquí 10 15 años ya a la Virgen de Juquila, ¿no? A la Virgen de Guadalupe, pero hay festividades que no son tan posibles de hacer aquí, ¿no? Como la fiesta de San Juan, porque para ello pues, es necesario el río, ¿no? El río, el ritual en la cueva, este, los rituales en la tierrita, ¿no? Para estos pendimentos del porvenir y que pues justamente pues con lo que no se cuenta aquí en la ciudad, ¿no? Y que incluso tampoco es que se pueda tomar como prestado ciertos espacios de la naturaleza aquí, porque también se sienten como una invasión, ¿no? Porque sí, hemos estado escuchando comentarios de personas originarias que se sienten invadidos, no solamente por el capitalismo, por la gentrificación, ¿no? Sino que eh, están en una defensa también de sus tierras originarias porque consideran que muchos proyectos de vivienda, que ellos no quieran, ¿no? Estas construcciones, de vivienda, porque justamente atentan contra la naturaleza, contra el medio ambiente y sobre todo, pues, atentan contra su espacio, ¿no? Su espacio y que en todo caso a ellas les gustaría como que lo habitaran sus hijos, ¿no? Entonces, esta, entonces también podemos ver que hay pugnas por los espacios, por el territorio, ¿no? Y también como muchas resistencias, ¿no? Mucho el querer conservar, ¿no? La identidad indígena a través de diversas prácticas, ¿no? Como una forma de fortalecer tu identidad, pero y también como una manera de sobrellevar o sobrevivir en las ciudades. Entonces, y justamente eso, la espiritualidad en las comunidades indígenas, también la podemos observar a través de las prácticas, sobre todo en las prácticas de vida, ¿no? En estas prácticas de cuidado donde a través de las recetas culinarias, ¿no? A través de la gastronomía, pues sigue ahí presente no solamente el sazón de la familia, sino estos cuidados que están relacionados a la salud comunitaria, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, eh, y que también es una forma de resistencia a todo lo que uno puede encontrarse uno se encuentra en la ciudad, ¿no? Como esta facilidad de consumir pues productos chatarra, esta prisa de la vida que hace que pues te tengas que salir rápido y agarrar lo primero que encuentres. Entonces también entonces vemos cómo hay muchas resistencias también en la alimentación, ¿no? Cuando se hacen estas comidas comunitarias en las festividades, cómo las mujeres se organizan, limpian, bendicen, purifican los alimentos antes de consumirlos, cómo, cómo llegan cómo llegan incluso o más bien también está presente esto, ¿no? De cómo para dar la vida también está presente durante el embarazo, parto, puerperio, estos acompañamientos que aunque igual, ¿no? En menor medida, pero todavía existe la figura de parteras, ¿no? Parteras en la ciudad, ¿no? Parteras que no pueden emitir actas de nacimiento, pero que van brindando este acompañamiento.
¿no? Durante esta etapa de la vida. Y justamente en este proceso también vamos viendo cómo se va cuidando espiritualmente a las mujeres para que puedan llegar a un buen parto, ¿no? Por ejemplo, desde que las mujeres están embarazadas, desde que están comiendo, de dónde les están trayendo las cosas, a ir viendo durante, o sea, dependiendo del trimestre del embarazo, en qué momento también empezar a darles test para que puedan llevar a mejor término el embarazo, ¿no? También ver cómo, cómo le dan fortalezas, ¿no? Familiarmente, comunitariamente, a esas mujeres que van a empezar como en ese tránsito de dar la vida y les empiezan a contar a las mujeres, ¿no? Como no solamente su memoria, ¿no? La transmisión de saberes de diferentes generaciones, sino sobre todo a cómo fortalecer su espíritu, porque pues se van a enfrentar como a un momento muy fuerte que es dar la vida. Y entonces, y pues porque al final del día, mm, la espiritualidad indígena te da una fortaleza, te da una fuerza que no, que el sector salud no podría darte, ¿no? Que las vacunas, que las detecciones, que los chequeos, o sea, que ese bienestar físico eh, necesita mucho de un bienestar espiritual, ¿no? Para que puedas estar bien, ¿no? Y justamente ahí también podemos hablar sobre cómo actúa la interculturalidad, ¿no? Cómo actúa la interculturalidad porque para que pueda haber salud tiene que ser desde una visión de integral de todos los aspectos, ¿no? No solamente lo físico, no solamente lo socioemocional, ¿no? Sino también lo espiritual. Y que justamente creo que ahí está como también la gran lucha, ¿no? Porque de repente también pareciera eh, que todos estos conocimientos, que todos estos conocimientos, estas necesidades de las personas eh, sobre fortalecer su espiritualidad, se termina como apropiándoselo otras personas, ¿no? Eh, um, por ejemplo, pienso, por ejemplo, en la mexicanidad, ¿no? En este movimiento de danza, que incluso a mí me gustó, y, o sea, que a mí me gustaba, que yo lo practicaba, etcétera, ¿no? Pero que también al pasar de los días, una también va haciendo como una reflexión sobre cómo de repente en la mexicanidad, de repente se empiezan a articular como una mezcla, ¿no? De lo que consideran que es que, que consideran que es lo indígena, ¿no? Por ejemplo, de repente hay una necesidad por encontrarse, ¿no? Por encontrarse, por no saber cuál es su origen, ¿no? Por no, ajá, ¿por qué? Porque pues también, ¿no? O sea, hay muchas personas que fueron perdiendo su identidad a través de a través de las diferentes generaciones, ¿no? Entonces hay como esta necesidad de querer ser, pero no sabes qué eres. Y entonces lo que sí tienes como a la mano es estos grupos como de mexicanidad. Y yo le decía como a algunos compañeros y compañeras,
es que si le vas rascando un poquito a tu historia, vas a encontrar ahí como un abuelo zapoteca, vas a encontrar ahí a una abuela otomí. Entonces, si te vas regresando, esos son los saberes que tienes que ir buscando, ¿no? Y porque de repente, por ejemplo, no sé, por ejemplo, hay reconocimiento para médicos tradicionales y son los médicos tradicionales de la mexicanidad, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los curanderos de las comunidades indígenas residentes, ¿no? O también, ¿no? O las parteras, ¿no? Mm, empieza a haber como un discurso así diciendo, no, es que la partería hay otras formas, de parir, no, el sector médico ginecobstétrico es súper violento, hay otras formas, ¿no? Y hay que regresarnos a la naturaleza, sí, pero ¿con qué parteras se van, ¿no? Y estas parteras o dulas, ajá, más bien dulas, de dónde adquirieron el conocimiento. Y entonces de repente como que la espiritualidad indígena se va, se va, se le va como quitando a los originarios y se va volviendo como otras personas se lo van apropiando y se va generando como una moda, ¿no? Por ejemplo, también, ahorita le llamamos senderismo, ¿no? Esta necesidad de salir, estar en contacto con la naturaleza, hacer recorridos, etcétera. Pero esa es una práctica común, en los territorios, ¿no? Esta es una práctica común, de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Aunque ahorita, bueno, en estos contextos urbanos, pues también implique retos, desafíos, ¿no? Temores, porque pues también ya hay grupos delictivos ahí en el Ajusco, que si las desapariciones, que si esto, que si lo otro, ¿no? Pero sí, bueno, ahí estaba como un poquito, mi reflexión, porque también, y también habla, ¿no? Sobre em, estas, estas pérdidas de identidad, ¿no? Estas pérdidas de identidad que al final estamos buscando, ¿no? Estamos buscando, porque si nos acercamos a la danza, si nos acercamos a los médicos tradicionales del New Age, ¿no? Si nos estamos acercando a las dulas, es porque como sociedad lo necesitamos y como sociedad lo espiritual se ha dejado como a un lado, en la actualidad se está mercantilizando y y también, y precisamente por eso también hay toda una resistencia en defender lo poco que tengamos o lo poco que podamos eh, generar como cohesión social y lo poco que en esta ciudad podamos tener, ¿no? Porque justamente por eso les decía, ¿no? A veces tal vez no es tan posible estar regresando a la comunidad a cada festividad, ¿no? Económicamente no es posible, también varían los contextos, también varía, eh, pues, no sé, tu trabajo no te va a permitir estar, viajando cada rato, ¿no? Sin embargo, pues sí, hay aspectos en los que se va manteniendo, ¿no? Por ejemplo, también la Ciudad de México, ahorita podemos ver cómo el turismo también se siente muy atraído por todos los huipiles, por todos los bordados, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, en el caso de las compañeras triquis, pues es una práctica que ya nos está enseñando a las nuevas generaciones, ¿no? Y que también es otro conocimiento y que aparte pues también siempre queremos estar con nuestro huipil porque pues es nuestra vestimenta tradicional, nuestro escudo, es nuestra resistencia, es pues nuestra conexión con nuestras madres, abuelas, etcétera, ¿no?
pero que justamente al ser una práctica que requiere de tiempo, de sentarse, de reflexionar, porque eso es lo que, por ejemplo, hacen las mujeres en las comunidades de origen, ¿no? En las comunidades triquis de origen. Tejer es sentarse, platicar, reflexionar, compartir y sanar, ¿no? Porque en qué otro momento estás como en un grupo entre mujeres, estás chismeando lo que le pasó al vecino, estás reflexionando sobre el día y ahí va siendo como tu terapia, ¿no? Tu terapia, tu terapia. Y pues también nos estamos negando como esa parte al no transmitirlo, pero que insisto, ¿no? O sea, hay que sobrevivir, ¿no? Hay que sobrevivir y, y en este mundo, en esta vida capitalista, pues la, pues un huipil que te vas a llevar 3, 6 meses en realizar, pues no te va a poder sostener la vida, ¿no? Porque pues también hay que pagar ¿no? La luz, el gas, la comida, etcétera. Entonces también por todas estas formas capitalistas de vida, pues también hacen imposible que ciertas formas de ser y de sentir se puedan reproducir aquí en la ciudad. Y también vamos viendo, bueno, ahorita estamos viendo que ya empiezan a haber generaciones, en la ciudad de personas que se están regresando también a sus comunidades, ahora sí que como para vivir eh, ya como retiro, ¿no? Y justamente, porque pues, la vida en la ciudad, a veces también es insostenible para algunas personas, la vida es dura y sobre todo no podrás estar bien físicamente, pero si espiritualmente no estás satisfecho con quién eres, con qué estás viviendo, sobre todo esto le pasa a los adultos mayores, ¿no? Necesitan regresar a las montañas, necesitan regresar al temazcal, necesitan regresar a estas formas de vida porque es lo que mantiene fuerte su corazón. Y pues también, ¿no? Ven a la ciudad como un proceso transitorio de su vida. Vinieron acá por, por contextos sociopolíticos fuertes, por necesidades específicas, también, ¿no? Porque por el trabajo, por el futuro de los hijos, etcétera. Pero también, pero también son personas, que se sienten infelices, infelices, porque llega un momento en el cual, pues, la ciudad también no le puede otorgar esa tranquilidad a tu espíritu y a tu corazón, ¿no? Entonces sí hemos estado viendo como, compañeras, compañeros, adultos, adultas, hacen lo posible como por regresar a la comunidad, justamente como para no porque esta conexión con la naturaleza, con la comunidad de origen, con los alimentos, hacen que se les regrese la vida, ¿no? Y los podemos ver aquí como tristes, como apagados, como cansados, y de repente después verlos en el pueblo ya como muy, muy felices, ¿no? Y también eso nos hace reflexionar cómo eh, la demanda era primero no sé, la lucha por la vida era primero por espacios de venta y por vivienda indígena, ¿no? Eso, ¿no? En un principio, ¿no? Porque eso era lo que era urgente, ¿no? Tener un espacio donde habitar, tener espacios de vendimia para poder garantizar la economía por un tiempo, pero ahora ya la demanda de las comunidades indígenas pues se torna en torno, este, se va configurando hacia el bienestar, ¿no? Hacia el bienestar, socioemocional, hacia el bienestar espiritual, ¿no?
donde puedan ser más libres, donde puedan ser más amorosos y donde la curación sea posible, ¿no? Para sus diferentes necesidades. Y ahí encontramos también como los cuidados, ¿no? Los cuidados, también se van volviendo políticos, ¿no? Lo que les decía, ¿no? De este cuidado, no solamente es durante el embarazo, parto, puerperio, sino estos cuidados que requieren ya los adultos, las abuelas, los abuelos, cuando llegan a una cierta edad y la movilidad ya no les es tan posible aquí en la ciudad, o también cuando empiezas a ver muchos cuerpos enfermos, ¿no? Sobre todo a las comunidades, la cuestión de la diabetes, ¿no? Y la hipertensión están como muy presentes. Y yo, bueno, y a veces reflexionando, pues, eh, cuánta cuánta tristeza, cuánto enojo, cuánta decepción no van encapsulando en esos cuerpos, ¿no? Como con sus experiencias de vida, ¿no? Que hace que y que hace que al no haber atención espiritual, pues se manifiesta así en enfermedades, ¿no? Eh, en estas enfermedades crónico-degenerativas, que si bien, pues médicamente nos pueden decir que es por exceso de consumo de azúcar o de que las personas indígenas estamos condicionadas genéticamente a vivir con diabetes o con hipertensión, pero también pienso pues que ahí también hay mucho de los malestares espirituales, ¿no? De todas estas sensaciones, emociones de vida este, que pues no han sido atendidas, ¿no? No han sido atendidas y por eso pues hay cuerpos, viviendo en estas condiciones. Este, sí, y pues también, el vivir eh, como indígena, el sentir estas diferentes manifestaciones de espiritualidad, también lo que hacen es estar constantemente reafirmándote como una persona, ¿no? Triqui, mixteco, una persona mazateca, porque pues todas estas experiencias pues no son individuales, ¿no? Y van manifestando lo que sucede en colectivo. Y déjenme ver, em, em, y bueno, y pues también hay otra cuestión, ¿no? En la actualidad vivimos una situación donde, si bien hay, más bien, en la actualidad vivimos esta situación de que a través de las lenguas indígenas se transmite, no se transmitía, sí se transmite pues toda estas cuestiones de la cosmovisión, de los cuidados, de los mitos, de las fábulas, de enseñar, ¿no? De esta transmisión materna, comunitaria, ¿no? De quién eres, este, pues en la actualidad estamos viendo que la, las lenguas indígenas están dejando de ser habladas, ¿no? Entonces, y si dejas de hablar la lengua indígena, también dejas ciertas formas de transmitir tu espiritualidad, ¿no? Porque ahora me pongo a pensar, hay mitos, por ejemplo, este, mm, hay un cuento triqui que habla sobre por qué no hay diferencia entre,
cuando estás embarazada, entre si es niña o si va a ser niño, este, porque ambos valen igual, ¿no? Hay un cuento tricky, ¿no? Que te dice que si es niño, o sea, va a salir, va a arar el campo, va a trabajar, te va a traer maíz, ¿no? Y vas a poder alimentarte. Y si es niña, este, ese maíz que te traigan, ella lo va a poder, moler, lo va a poder cocer, lo va a poder transformar en alimento. Entonces, sea niña o sea niño, este, va a mantener la vida, ¿no? Entonces, ese cuento, por ejemplo, te habla sobre, eh, ve, eh, so- hay una palabra tricky que, por ejemplo, se llama ganacuania, ¿no? Ganacuania. Y es una palabra que justamente, lo que busca es, bueno, este cuento como que te busca decir que al final del día, sea niña o sea niño, lo que busca es es mantener fuerte a la comunidad, ¿no? Que cada quien, con lo que hace, con lo que es, hace posible la sobrevivencia y la vida. Entonces, bueno, esto lo puedo traducir, ¿no? Esto lo puedo traducir, pero, este, por ejemplo, ¿cómo le transmito esto? Eh, Porque en el momento en que hago la traducción, como que siento que no termino de decir en español todo su significado, ¿no? Entonces, entonces es una filosofía de vida de los que somos triquis, ¿no? Sobre cómo vemos los aportes de las mujeres, de los hombres, aunque diferenciadamente, pero no desde esta idea errónea de que todos los pueblos indígenas son machistas, de que no en el pueblo triqui venden a las mujeres, ¿no? Lejos de estas concepciones que hablan sobre, más bien que se han generalizado sobre los pueblos indígenas como doblemente machistas, como lo diría nuestra compañera Aura Cumbes, ¿no? De que no es que los pueblos indígenas son doblemente, triplemente machistas. Entonces, quien no conozca la comunidad triqui, pues sí puede decir, ay, no, qué machista, ¿no? Pero cuando justamente te vas yendo como a estos relatos de origen, estos relatos de cuidados, ¿no? No, de que una mujer indígena, una mujer triqui cuando está embarazada tiene que pasar por un proceso donde todos la tienen que cuidar, cuando nazca el bebé tienen que hacerle su temazcal por 20 días y que cuando terminen estos 20 días tienes que hacerle su atolito y entonces de repente empiezan a llegar pues otras mujeres y le llevan atole, le llevan alimentos, le llevan todas estas formas de cuidado hacia la madre, hacia el hijo, y de repente ves, ¿no? Que en la comunidad triqui sí te respetan estos 40 días de posparto, ¿no? De posparto, que son muy importantes para que una mujer, pueda sanar bien y después integrarse, ¿no? Y de repente ves que en las ciudades pues no es posible eso. En la comunidad triqui, o sea, aquí en la ciudad, tal vez no con temazcal, tal vez no con como con esos cuidados tan específicos que como se hacen en la comunidad de origen, sin embargo sí están como presentes, ¿no? Así como de no, o sea, que no pase la cuarentena, no puedes levantarte, no puedes hacer muchos esfuerzos, tienes que cuidarte, que cuidar tu útero, tienes que no puedes dormirte con tu esposa, tienes que respetar estos días, ¿por qué? Porque le vas a hacer daño, etcétera, ¿no? Y de repente vemos en la ciudad que no pasa nada, ¿no? Que les hacen cesárea y les piden que salgan caminando como si nada, que les piden que se reintegren a su trabajo pronto, o que incluso luego no tienen personas, sobre todo, ¿no? Cuando se trata de la madre de las abuelas o de las cuñadas, ¿no? Que no cuentan como con estas redes para cuidarlas. Y también ahí vamos viendo, ¿no? Cómo
el cuerpo en la ciudad tiene que responder como estas dinámicas de sal, apúrate, produce, intégrate, el embarazo no es sagrado, el parto no es sagrado, el posparto no importa, tú lo que tienes que hacer es continuar produciendo, ¿no? Y que como comunidades luego indígenas residentes lo que se busca es como, bueno, pues tal vez no te puedo procurar al 100% como se hace en mi comunidad de origen, pero lo intentamos. No hay temazcal, pero hay baño de vapor. No hay tal vez no te puedo hacer tu atole de maíz, pero te traigo un atole de avena, ¿no? Tal vez no puedo, ajá, entonces cómo hay que estar como midiendo en estos cuidados y donde pues precisamente pues la vida es sagrada, el cuerpo de una mujer es sagrado, sobre todo después de este proceso de dar vida, ¿no? Donde están estos rituales presentes ¿sabes qué? En el momento en que estés pariendo, acuérdate y pídele, no sé, a tu abuela que ya falleció hace 20 años, que esté presente contigo, ¿no? Que te dé todas las fuerzas. Este, um, Piensa y justamente, ¿no? Como el estar trayendo como estas generaciones de, de figura, de figura familiar, de cariño, así como traerlos presentes a ese momento tan importante, ¿no? Y entonces, justamente entonces vamos viendo como ese tipo de luchas como por mantener lo sagrado en estos espacios urbanos. Bueno, hasta aquí me quedaría, compañeras. Si quieren, que dialoguemos, si hay dudas en algo, si no me expliqué bien en algunas cositas, aquí. No, muchísimas gracias, Susi. Al contrario, creo que en tu compartición has tocado un montón de aristas, ¿no? Que hemos visto también en cada sesión del seminario, sobre todo pensándonos, y eso si incluimos el módulo anterior, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vivimos en las ciudades y que ya no tenemos, pues digamos, ancestría ni tierra tampoco, ¿no? Como para sentirnos personas localizadas, sujetas, ¿no? En un entorno que nos abraza y que nos reconecta, ¿no? Desde la sesión anterior que estuvimos, bueno, tuvimos la fortuna de tener la presencia de María Patricia Pérez. Ella nos comentaba, ¿no? Cómo en su comunidad se hace el panotán y esta ceremonia se hace, ¿no? Para pedir y para agradecer a las diosas y a los dioses, ¿no? En los ríos, en varios lugares, ¿no? Y lo que nos dijo fue algo también como súper importante, ¿no? Que estas prácticas siguen estando presentes, pues porque se está en la tierra, ¿no? Y lo que nos traes ahora es como en la Ciudad de México y que raras veces nos ponemos a pensar, sobre todo siendo personas amestizadas, blanqueadas, como yo y otras cuantas personas más, ¿no? Donde comprendemos la ciudad como un espacio que es ajeno, pareciera, ¿no? A todo tipo de presencias, ¿no? Que hacen que justo una ciudad sea tan rica, pero a la vez tan, ¿cómo podría decir? Iba a decir conflictiva, ¿no? En el sentido de cómo entonces reconocemos la existencia, ¿no? De personas, de alteridades, ¿no? Que nos cuestionen, sobre todo entendiendo y partiendo de concebirnos como personas sujetas blanqueadas, amestizadas, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo la ciudad también se va construyendo como ese territorio, ¿no? Donde ya lo que no obedece a esta escala, ¿no? De valores y de la blanquitud, pues denigra, ¿no? Todo lo que está afuera, ¿no? Y por eso estos límites territoriales y por esto del verdor en ciertos lados y parques en otros lados y en otros, pues es donde se vive justo, pues esta riqueza, ¿no? Porque son pueblos que periferizados en muchas ocasiones, lamentablemente, ¿no? Aunque también hay en centros de mayores, digamos, concentraciones poblacionales, ¿no? Pienso como en edificios como en Coyoacán, ¿no? Donde hay pueblos originarios que se llevan a cabo ciertas fiestas y se llevan también, pues, estas luchas por el territorio y por el acceso a la ciudad, ¿no? Entonces,
Primera, o sea, que es importante en donde estamos, ¿no? Pensar con quién es más vivo, ¿no? O sea, no vivimos en aislado, ¿no? Sino que es necesario, pues, reconocer quiénes son estos pueblos originarios y quiénes son las personas que han llegado aquí, no de manera casual, sino porque también el propio capitalismo, entre otras estructuras, ha favorecido negativo, o sea, favorecido en el sentido pésimo, ¿no? Pues la expulsión migratoria, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las generaciones antiguas, las recién llegadas y con los pueblos, ¿no? Que la ciudad también se va chupando, ¿no? Porque entonces va rompiendo, ¿no? Y que la ciudad se va chupando pues en varios sentidos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en el norte, ¿no? Como en Azcapotzalco, que también ahí, pues estaban estos pueblos originarios y lo pienso así como muy claro porque para mi investigación del postdoctorado sobre personas musulmanas en la Ciudad de México, uno de mis colaboradores etnográficos, a quien yo le preguntaba, cómo vivía su musulmanidad, me decía que era gracias a su abuela y a su abuelo, ¿no? Que él era de un pueblo de Azcapotzalco, tenía como esta posibilidad de comprender cómo relacionarse con el espacio, ¿no? Y con otras entidades, ¿no? Incluso fue la única persona que mencionó con otras entidades, ¿no? Porque entonces en la ciudad pensamos cómo nos relacionamos en el espacio, pues luego ni pensamos en los árboles, ni en los animalitos, ¿no? Siempre es con el espacio, pues que el metro, la terminal de camiones, el lugar de trabajo, ¿no? Y entonces él me comentaba, ¿no? Que desde niño también llegó a escuchar comentarios lamentables, ¿no? Por ser de un pueblo originario, ¿no? O bueno, de un pueblo, un barrio, digamos, que ya Escapotzalco se comió y que entonces, pues tienen toda esta carga del prejuicio étnico y racial, ¿no? Y cómo se intersecta entonces la clase con la racialización, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que se ven, ¿no? Estos centros populares como si fueran otros, ¿no? De menor valía y son los lugares en donde justo se encuentran todo tipo de expresiones, ¿no? Como tú dices, en el día a día, ¿no? No solo en el proceso de nacimiento, crecimiento, reproducción, muerte, ¿no? Sino, y no solo de las fiestas, sino de la cotidianidad, ¿no? Cómo te levantas, cómo eres consciente de ti cuando estás en ese proceso de la vida, ¿no? Y que pues en los centros, digamos, de la blanquitud, pues no hay, ¿no? Por eso la apropiación y por eso la chupación, ¿no? De todo lo que es necesario tener para poder concebirse como sujeto, sujeta, no dislocada por por la modernidad y la fragmentación, ¿no? Entonces, lo que me compartes y nos compartes a todas, todos, todes, pues es una voz que está en lucha, ¿no? Una vivencia, un encuerpamiento que está en lucha, pero que está, pues, en esta, digamos, ¿cómo podría llamarle? Pues en esta noción de que la existencia no solo es yo como cuerpo, sino como yo como ser en completud, ¿no? Que puede concebir incluso el estado de salud y enfermedad en una manera distinta, ¿no? Y entonces, pues claro que es la lucha, ¿no? Y también el reconocimiento y también la necesidad como incluso de apropiarse, ¿no? Creo que todo lo que nos has compartido es algo súper valioso, ¿no? Porque pues claro que en las redes, ¿no? En los periódicos a veces escuchamos que sí hay problemas de despojo, ¿no? Sí hay problemas también con los pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, ¿no? Y luego ponemos más importancia, ¿no? A gente, pues, migrante de otros lados, ¿no? Que a las propias personas de nuestras naciones que están aquí, ¿no? Entonces abro ahora este espacio para que quien quiera compartir, lo haga y si quieres ampliar, Susi, también estás invitada a realizarlo. Alguien que quiera compartir un comentario para Susi, pregunta o que le deja, ok, Cristina. Gracias, Cintia. Susi, muchas gracias por tu palabra.
Voy a tratar de ordenar mis ideas porque me resueno mucho con lo que nos compartes. Me traía yo a cuenta algunas cuestiones que tenía que ver con el asunto del cuidado de la vida y cómo este cuidado de la vida está en manos de cuerpos feminizados, toda vez que es portadora y tiene la posibilidad de gestarme. Me gusta mucho cómo lo compartes porque entonces luego, o sea, yo soy afrodescendiente y desde mi lugar de enunciación que he volteado a ver esto que también me han legado y que de alguna manera, como te decía, Susi, resuena mucho. Yo tengo inquietud eh, por, le dicen síndromes de filiación cultural, pero a mí realmente me parecen como afecciones y dolencias y estados del ser y estar en el mundo importantes como el dolor por vergüenza, el dolor por tristeza, decías tú hace rato, y el susto, por ejemplo, o el dolor por golpe de aire, y como estas cosas que son referidas, enunciadas, y luego entonces hay una conexión profunda pues, de saberes y prácticas premodernos. De manera muy puntual, el asunto de la herbolaria. Yo he estado pensando, repensando una y otra vez esto que tú decías hace un momento, que tiene que ver con la voluntad, o sea, y ahora sí, la posibilidad y la agencia que agradezco mucho nos compartes de volverlo también político. Y yo quiero preguntarte si la herbolaria, o sea, desde mi lugar de enunciación, te repito, y por mis intereses también, pues muy personales, hablabas tú de lo New Age y luego yo también decía, bueno, yo también como desde dónde me coloco, si a mí mi abuela me heredó el saber restituir el alma al cuerpo, por ejemplo, a través de un susto. Ahora bien, o sea, para mí el poder rastrear esto que tú decías de si no sabes qué pasa, ¿no? ¿Dónde están las ancestras? ¿Dónde y de qué forma? En lo cotidiano, en lo sutil, nuestras mujeres que nos antecedieron nos van comunicando desde toda esta mixtura que ya somos, ¿no? Yo soy una mujer que ha migrado, voy de regreso ya de Zacatecas a la frontera y luego estoy aquí en el intersticio y he tenido la posibilidad de colaborar, de acercarme a las comunidades en Los Ángeles, por ejemplo. Aquí en Sonora, en Hermosillo, hay una comunidad muy importante de la gente triqui. Y entonces también pensaba en la importancia de estos anclajes identitarios también sostenidos por nuestros hermanos, nuestras hermanas que migran, ya sea a nivel nacional, también internacional, porque pues yo en Los Ángeles pues conocí a la Virgen de Coquila y le tengo un afecto muy entrañable porque en mi corazón yo soy de donde es el Santo Niño de Atocha y entonces ahí hay como unos tejidos con el migrar, con el asunto de exacto esto de estar moviéndose, pero un lugar mítico, ¿no? Un anclaje que recuerda de dónde es uno y la importancia que figura para los grupos de edad de esta gente que dice, bueno, yo me voy a regresar porque no es un proyecto de quedarse allá. Para centrarlo, Susi, es que me diste muchas pistas, o sea, me abriste muchas pistas muy hermosas, bien sensibles y las aprecio mucho, de verdad, eh, porque yo pienso que ahora precisamente en la medida en la que se está integrando un sistema de salud único, sí o sí debe de entramar un sistema en donde la herbolaria esté presente, porque
parece, no sé, espero no errar con lo que voy a decir, pero que también la herbolaria para quienes hemos encontrado nuestros orígenes está presente, sí, sí o sí, o sea, siempre, siempre. Y de pronto a mí me parece como, no sé si sea utópico también en la medida en la que se empezaron a dispensar, a poner dispensadores de medicina alopática, ¿por qué no? De manzanilla, epazote, gordolobo, me explico, o sea, de pronto a mí me parece, yo pienso que no estoy muy bien de mis cabales cuando pienso que puede ser posible. Y yo pienso que en la medida que también se centre, ¿no? Y se hable y se discuta también el asunto del cuidado de la semilla, el cuidado de esta parte indisoluble de nuestras prácticas religiosas ancestrales como la gobernadora y muchas otras. O sea, hay una miscelánea muy amplia y que me parece que esto es si hay voluntad política, entonces luego también a través de figurar en el centro la herbolaria puede haber también anclajes y formas otras de atender un dolor por un golpe de aire, ¿no? Una afección de vergüenza que se encarna y entonces pues me quedo todavía así como con muchas cosas burbujeantes, ¿no? La siento como mucho, muy, muy, muy provocadora, muy bonita tu palabra, Susi. Eh, Otra vez, muchas, muchas gracias. Y también, pues bueno, a Cintia y a todas la suma de voluntades que hacen posible el poder compartir tan bonito aquí y ahora. Gracias, Cristina. ¿Contesto? Pues muchísimas gracias, Cristi, por tu reflexión que haces, que justamente pues nos lleva como muchas reflexiones. Es que es ahí como constantemente mucho que estarnos como reflexionando y repensando, ¿no? Pienso que justamente desde tu punto, por ejemplo, de enunciación, pues eh, es este punto como de aprendizaje, de compartimiento de herbolaria que se ha adquirido, por ejemplo, que has adquirido tal vez a través de tu familia, de tus amigas, ¿no? De estos lugares a donde llegas, ¿no? Y que son aprendizajes que van sosteniéndote, ¿no? Que van cuidándote, que van generando este no sé cómo llamarlo, esta como resistencia, ¿no? Porque al final del día está la intención del sistema de salud por incorporar la interculturalidad, ¿no? Y cómo lo piensa hacer, pues a través de del reconocimiento de las parteras, tal vez, con el reconocimiento del temazcal como una forma de curación. Sin embargo, pues hay toda una crítica, ¿no? De las parteras hacia la norma, ¿no? Porque efectivamente pareciera que como que la intención es tener como un directorio de parteras, ¿no? Como puedes ejercer siempre y cuando pues, yo sepa que estás ejerciendo. Y pues y justamente eso, ¿no? Es lo que al menos yo pienso que al final del día las parteras que no van a aparecer en ese registro de parteras son quienes no lo necesitan. ¿Por qué? Porque son parteras con reconocimiento comunitario, ¿no? Son parteras ah, que, que en sí pues ellas ya tienen como este don, este trabajo, este cuidado, de traer a la vida. Entonces, también es como mucho reflexionar, cómo las instituciones adquieren las nociones de interculturalidad, de manera también, por ejemplo, porque yo he visto, ¿no? Que ahora, en las casas de salud, su forma de generar interculturalidad es sembrando hierbas,
medicinales, ¿no? Y sí, qué bonito que ya tengan ahí gordolobo, que ya tengan manzanilla, que ya tengan romero, ruda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces termina siendo como un poquito más de decorativo porque no estás posicionando de la misma manera la medicina hegemónica, ¿no? ¿No? Con la medicina, pues, de médicos y médicas tradicionales, ¿no? Entonces termina siendo como un poco más decorativo, pienso yo, o sea, como y entonces, a las instituciones nos falta mucho, pues, ver así como, a ver, ¿cómo vamos a aplicar la interculturalidad? ¿No? Donde mm, respetemos, donde promovamos y donde entendamos que al final del día la salud es una articulación de todo. Se necesita el bienestar físico, el bienestar socioemocional, ¿no? El bienestar espiritual, ¿no? Necesitamos pues ir como ir dialogando, ir construyendo así de poco a poquito e ir también reconociendo, ¿no? Por ejemplo, hace ratito mencionabas que este, que, bueno, yo pienso que, por ejemplo, es que el hecho de que, por ejemplo, si yo aprendo algo de las compañeras de Xochimilco y lo haga mío, por ejemplo, ¿no? Pienso así como, ¿qué podría ser? No sé, por ejemplo, el nopal, ¿no? O sea, es un saber de las compañeras de Milpalta, por ejemplo, el nopal lo adquiero como una receta y me la apropio. O sea, cuando haces eso, yo pienso que no estás atentando contra las otras formas de cuidado y de vida de otras personas, sino que, o sea, estás aprendiendo algo, lo estás adquiriendo, siempre y cuando, pues, no dejes de reconocer de dónde lo adquiriste. Porque el problema con la apropiación de saberes es que dejan de reconocer de dónde adquirieron esos saberes y lo asumen como propios, ¿no? Eh, y lo asumen como propios. Por ejemplo, vemos que la limpiada con huevo lo compartimos muchos pueblos, ¿no? Muchos pueblos, muchas comunidades, y es algo, o sea, si ves que el chiquillo está llorando mucho, tu mamá te dice, límpialo porque ese chamaco pegó ojo, ¿no? Le pegaron el ojo. Pero es algo que compartimos entre varios, ¿no? Varias, comunidades. Y yo creo que ese tipo como de cuidados, ese tipo de sanaciones, pues lo podemos adquirir otras personas más, pero siempre y cuando tengamos como ese reconocimiento de, esto lo aprendí, no, esto es mío, no, 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 no. Porque también así también les damos reconocimiento a esos saberes, ¿no? A esas mujeres, porque efectivamente, pues muchos cuidados están feminizados, aunque bueno, en algunos pueblos, en algunas comunidades, pues también hay hombres, ¿no? Hombres que son curanderos, ¿no? Hombres que son curanderos, hombres que también cuidan la vida, porque pues si ellos van y hacen el pedimiento de agua, ellos van y limpian energéticamente los espacios, pues también son formas de cuidado, ¿no? Aunque justamente, ¿no? El capitalismo te quiere decir que pues no, que eso no es trabajo, ¿no? Que eso no genera ganancia. Gracias, Susi. Voy a comentar el comentario, bueno, compartir el comentario de Edith, que dice, agradezco mucho el compartir tan profundo, me atraviesa esta pregunta. Si el capitalismo no solo transforma los territorios, sino también el tiempo, los vínculos y las formas de cuidar, ¿qué prácticas comunitarias serían indispensables para seguir sosteniendo la vida y la espiritualidad, tanto en las comunidades de origen y muy en especial en la ciudad? Luego sigue Dafne. No sé si quieras responder a esta pregunta o si quieres escuchamos la pregunta o el comentario de Dafne. ¿Qué opinas, Susi? Este, escuchamos el comentario y ahorita. Vale, Dafne, adelante. Hola, muchas gracias.
Gracias, Susana, me encantó porque justamente he tenido 3 partos y el primer parto fue con partera y realmente fue una experiencia comunitaria en realidad, porque no fue solamente con la partera, sino que también había una persona que practicaba medicina tradicional china, con acupuntura, o sea, también con lo que comenta Cristina, como este tejido de cosas que se entretejen y surgen un montón de casualidades. Y justo allí me pude dar cuenta en este parto que tuve en casa, que fue hermosísimo, fue en la ciudad, fue en casa de mi mamá, pero la partera es de origen indígena, Guayú, aquí en Venezuela es un pueblo que se llama Guayú, y ella me acompañó durante este proceso y la diferencia que hay con un parto comunitario a un parto en un centro hospitalario es abismal, incluso en la recuperación del parto, porque por ejemplo, en este parto que duré 25 horas para parir, que fue acompañada con la partera, con esta mujer de la medicina tradicional china, con la acupuntura, la recuperación fue mucho más bonita, mucho más tranquila para mí. Y en este parto, estos 2 partos que han sido en centros hospitalarios, en los que me han inyectado oxitocina sintética, eh, la recuperación de mi cuerpo ha sido totalmente distinta. Incluso yo se lo comentaba a, a mi compañero que si él quería echarle a una planta algún químico sintético para apurarla, para que generara la fruta, entonces esa planta seguramente iba a pasar por lo mismo que yo pasé durante la recuperación de mi parto a través de este centro médico, ¿no? Y lo comunitario dentro del parto, yo creo que igual se da, ¿no? Igual las espiritualidades dentro de los centros médicos, a mí se me dio también la espiritualidad, ¿no? Eh, pero digo, es diferente, claro, es una espiritualidad mucho más sufriente. Y creo que justamente estos acompañamientos que se dan eh, dentro de, como ejemplo, el parto natural que tuve, pues es es en otro sentido, otra vida, porque allí se oró, ahí prendieron velas, ahí había una disposición hacia el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad. Y también el tema de que allí en mi parto, cuando ya yo estaba cansada porque tenía más de 20 horas en el proceso, más de 20, o sea, ya tenía 24 horas en el proceso del parto, eh, yo le pido ayuda a mi hijo que estoy pariendo, le pido ayuda y le digo que me ayude, pues, ¿qué hago? Pues ya tengo 24 horas tratando de parir y no puedo. Entonces, él surgió la cuestión de que vino mi mamá corriendo y me dijo, o sea, lo que ella cuenta luego es que ella me mira y me dice, ¿por qué ninguna de estas mujeres le ha dicho a mi hija cómo parir? Y entonces ella se planta ahí y me dice, mira, tú tienes que ponerte así y tienes que pujar de tal forma y tienes que hacerlo y a los 5 minutos parí, ¿no? La cosa es que mi mamá no me parió, me tuvo en un parto por cesárea, o sea, yo nací por cesárea, ¿no? Lo que ella me cuenta en ese momento es que ella se acordó de mi abuela cuando le estaba enseñando a mi tía, a su hermana, cómo parir a su hijo, porque fue un parto asistido por mi abuela en casa a su hija. Fue el primer parto de su hija y lo asistió mi misma abuela. Y ella, mi mamá, estaba más pequeña y se metió en el momento en que mi abuela le estaba enseñando y ella me lo pudo transmitir a mí. O sea, ni siquiera mi mamá había parido, no, ella no había pasado por su cuerpo en el parto y ella me pudo enseñar a mí ese proceso. O sea, fue luego, después de tantas conversaciones, o sea, reflexiones con respecto a lo que pasó, es que mi abuela vino y me asistió, ¿me entiendes? A través de mi mamá. Entonces, es todas estas cosas que pasan, que son tan maravillosas, tan espirituales y que creo que
tú tocaste mucho lo del cuidado y que para mí es esencial. Yo creo que el cuidado es como lo que nos ayuda a transmitir mucho más la espiritualidad en el sentido de que reconocemos que somos vulnerables, reconocemos que tenemos miedo, o sea, porque al momento en que se enferma, o sea, yo digo, yo conocí el amor cuando parí a mi hijo y lo conocí a través del miedo tan abismal que sentí al momento en que él se enfermó por primera vez. O sea, ese tipo de miedo tan abismal, creo que yo no lo había conocido antes, por supuesto, y ese cuidado, ese cuidar a otro ser más allá de mí, me ha ayudado a, a, a encontrar una espiritualidad mucho más profunda, una conexión mucho más profunda, ¿no? Y darme cuenta también, ya ahorita cuando ya tengo 3 crías, ya estoy criando 3 seres y que me siento a veces una mujer sola, ¿no? Darme cuenta de que está mi cuñada, de que está mi suegra, de que están las abuelas, de que ya, o sea, realmente no estoy sola, pues. Y que la crianza no se puede dar solo, sino que realmente es una cuestión de comunidad, de familia. Y, y tal cual, así todos los procesos del cuidado de la vida, yo creo que también nos ayudan mucho a reconocer nuestras espiritualidades. Y bueno, eso un poco. Y bueno, otro cuento que les quería, o sea, como para conectar con esto que tú dices es que justamente en mi primer puerperio, sabes que aquí dicen, yo me cuidé los 40 días, ¿no? Incluso para parir, yo no quise prender el aire acondicionado, donde yo vivo llega a casi 40 grados y todos estábamos sudando allí en el cuarto, ¿no? Pero yo no quería prender el aire acondicionado porque justamente yo quería como respetar ese proceso de que él viene de una temperatura bien caliente y saliera a un ambiente natural, ¿no? Entonces, en mi puerperio, justo en mi día 40, aquí tienen la creencia de que en el día 40 es el día que más te tienes que cuidar. Y yo hice ese día, hice fuerza en mi día 40. Y me dio una fiebre que yo, o sea, no se me quitaban con acetaminofén ni nada. Y llegó mi mamá y me hizo un masaje que le enseñó, o sea, ella siempre desde pequeña me quitó con el masaje en los brazos, me quitó la fiebre, masaje en todo el cuerpo, siempre un masaje en todo el cuerpo. Entonces no me lo quitó el acetaminofén sintético, sino que me lo quitó su masaje, o sea, su masaje me quitó esa fiebre que me dio en mi día 40. Entonces es como que no es solamente una situación de que te tomes una pastilla o que te tomes una planta, sino también ese proceso de cuidado entre nosotros, entre nosotras, que hay en lo comunitario. Y sí, eso, bueno, eso era como lo que quería comentar. Estoy muy agradecida contigo. Muchísimas gracias con todo, con Cintia también, por este espacio tan espectacular. Gracias. Gracias, Dafne. Susi. Sí, no, muchísimas gracias por todo lo que compartiste, Dafne. Pues justamente eso, ¿no? El ser, ¿no? El cuidado, lo que sentimos, pues, todo se manifiesta en la vida, ¿no? Lo que somos, lo que nos conecta, ¿no? O sea, por eso sí pienso así como mucho que las prácticas de espiritualidad están presentes todo el tiempo en nuestras políticas afectivas. ¿No? En nuestras políticas afectivas. Y eso también va en relación a la respuesta que le quiero brindar a Edith, ¿no? Sobre, o sea, sí, porque vivimos en un entorno feo, ¿no? O sea, la ciudad, ¿no? Se sobrevive, el caos, el tráfico, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo que queda es resistir. ¿Y cómo resistimos pues las comunidades indígenas? Es a través de la lucha, ¿no? O sea, sinceramente, en la Ciudad de México hay muchas organizaciones que se articulan, que están ahí, este, pues sí, ¿no? Pidiendo espacios de venta, pidiendo viviendas, ¿no? Porque las generaciones crecen, ¿no? Porque los hijos llegan, ¿no? Porque y al final del día lo que hacemos es
ir queriendo sostenernos comunitariamente. Entonces, pues no hay que dejar de organizarnos colectivamente. Siempre nos decimos así como, pues hay que transmitir, ¿no? Como que estas lenguas, indígenas nacionales que hablamos, ¿no? Esta lengua materna, aunque, porque, o sea, ya me está pasando este, que el triqui, por ejemplo, lo hablo ya como con mis tíos, mis tías, ¿no? Mis abuelos, mis abuelas. Y, y son muy pocos jóvenes con los que pueda yo hacer como este intercambio de lenguas, ¿no? O sea, de mantener una conversación con alguien joven, bueno, bueno, más o menos, de mediana edad, ¿no? Entonces, y ya encontrar, por ejemplo, que niñas y niños, porque antes, bueno, o sea, los de mi generación, pues algunos pueden decir, no lo hablo, pero sí lo entiendo, ¿no? Y ya las nuevas generaciones ni lo hablo ni lo entiendo, ¿no? Y entonces eso sí es algo que nos empieza así como a preocupar mucho, porque entonces ¿con quiénes vamos a hablar? Porque también no sé, mi mamá, mi familia le hablan en triqui a mi hijo, ¿no? Cuando se los dejo, ¿no? A su cuidado. Entre él y yo, pues es en triqui, ¿no? Mi niño ahorita todavía no habla, ¿no? Pero, no habla ni español ni triqui todavía, ¿no? Tiene ahí un tema de diversidad, neurodiversidad, ¿no? Pero sí me escucha, sí sigue las indicaciones, Enrique. Y ahora mi preocupación es con quién va a hablar él cuando crezca, ¿no? ¿Con quién va a hablar él? Si con los de mi generación, algunos sí, otros no. Y, y pues son esas prácticas, comunitarias, ¿no? De tratar de sostenerse, ¿no? De tratar de hacer comunidad, ¿no? De no creernos este cuento individualista de la ciudad, ¿no? Y eso o sea, porque sí, bueno, formo parte de un movimiento indígena donde están articuladas 22 organizaciones y sí, ¿no? Lo que buscamos mucho es estarnos como apoyando, ¿no? Es tener tequio, vamos a hacer limpieza, necesitamos esto, pues vamos a cerrar las calles, ¿no? Necesitamos lo otro de, oye, no puedo este día, échame la mano. Oye, hay que tener los espacios limpios. Oye, hay que cooperarnos porque si viene tal festividad, hay que, no puedes no puedes hacer el tequio, bueno, pues, no sé, ten otras formas de apoyar aunque no estés, ¿no? Y eso nos ha permitido a nosotras estar, o sea, mantenernos como un movimiento indígena fuerte y también nos ha permitido, pues, generar mejores condiciones de vida pues, para nuestros integrantes, ¿no? Porque si hay una búsqueda constante de exigencia de derechos, de derechos y justamente eso, ¿no? Tampoco te creas porque también nos han dicho, no, es que ustedes todo quieren regalado. No, no es regalo, a ver, son derechos, ¿no? Si tú no quieres luchar por tus derechos, adelante. Si tú vas a decir que los maestros ya tienen todo y que quieren más y que nada más son unos flojos, en realidad, quien no, o sea, si ellos tienen derechos porque, o sea, están luchando por sus derechos. Si tú ya te creíste este cuento de la meritocracia, de que todo va a caerte, porque te vas a esforzar mucho tú, pues, pues, ya veremos cómo nos va, ¿no? Pero en nuestra experiencia como movimiento indígena es que hay que estar articulados, hay que estar organizados, hay que estar cohesionados socialmente, ¿no? Y hay que resistir así como con la identidad, ¿no? Así como no, o sea, no dejes de hablar, no dejes de ponerte tu huipil, ¿no? O sea, no, y no así, y tampoco así como en una onda de yo, porque también ahorita, ¿no? Ya, ese discurso de vanagloriar lo étnico, ¿no? ¿no? De vanagloriar lo étnico, de volverlo moda, ¿no? Este,
y que al final del día, pues el Estado, no, bueno, más bien el capitalismo lo que quiere es que se consuma, ¿no? También lo identitario étnico, ¿no? Y también, entonces, tener como esas como realidades como muy politizadas, ¿no? Este es mi huipil, yo me lo pongo, ¿no? No es para un circo, ¿no? Sino es para una exigencia de derechos. Y entonces, y son formas, ¿no? De cuidar la vida, de sostener a la comunidad, ¿no? Y es lo poco, ¿no? Tal vez, ¿no? Lo mucho para muchos, porque hacer todo eso implica también como mucho, ¿no? Implica tiempo, implica irte bajo otras lógicas pues, que no están en la ciudad, ¿no? Estas lógicas de hiper productividad, de individualidad, ¿no? De permitirte como, de amestizarte, ¿no? Así como, ¿no? Que también entre, entre más mestizo, más bello pareciera, ¿no? Entonces cuando pues mantienes como estas otras formas de resistir que termina siendo como de, pues regresense a su pueblo, ¿no? Están en la ciudad, como en esta resistencia constante, ¿no? Yo pienso que son retos que no es fácil, que no es posible, ¿no? En muchas ocasiones, pero siempre tratar de hacerlo, ¿no? De cuidar, de tejer redes, ¿no? De pronunciarte, de decirlo aunque te incomode, ¿no? De cambiar las cosas, ¿no? Y, y pues sería eso. Claro, sí, y yo creo que acá la palabra clave, ¿no? Pues es la de cuidado. Y eso a mí me resuena mucho de entrada porque haciendo, por ejemplo, la investigación del doctorado, ahora del postdoctorado, me ponía yo a pensar, sobre todo en el caso de personas musulmanas conversas, que es con quienes yo he trabajado aquí en la Ciudad de México y en Estados Unidos, en Los Ángeles, con gente latina, migrante, ¿no? Es el tema de, bueno, tenemos una espiritualidad y una religiosidad, ¿no? Cada quien se va en ella como le plazca, ¿no? Si se va más por lo institucional religioso, ¿no? Y entonces hay que seguir esto y lo otro y tal, y termina siendo a veces como policía de la moral, de tienes que hacer esto no, no sé qué. Pero quienes también nos vamos por el lado de lo espiritual, pues también queda la pregunta como, bueno, tenemos esta espiritualidad, ¿para qué nos sirve, no? O sea, sobre todo en el sentido de elegir o que nos eligió una espiritualidad que no necesariamente podría ser resultado de, del linaje, ¿no? O sea, porque yo podría hacer genealogía y me quedo en mi abuela y ahí llegué, ¿no? Porque el blanqueamiento y la mestización y el hay que mejorar la raza, inspirado en la raza cósmica vasconseliana, estuvo rudo, ¿no? Pero entre esas mismas Ujú. lecturas de quién soy yo, para dónde voy y tal, me encontré a un hermano musulmán egipcio que lo tuvimos en el módulo anterior, que se llama Mohamed Abdu, y él decía algo que me llamó muchísimo la atención desde que estaba yo en el doctorado y que es la inspiración de este seminario y mi estancia postdoctoral, que es esto de la reindigenización, ¿no? Y él lo habla en el sentido de las tierras de Canadá, ¿no? En las tierras ocupadas de Canadá con triple K, porque pues él migró de El Cairo a Canadá y ahí estuvo estudiando. Y primero se preguntó como de, bueno, ¿quién soy yo? ¿No? O sea, en este territorio que no es mío, ¿no? Que es de los pueblos originarios y por el otro lado, ¿quién soy yo en tanto musulmán? ¿No? Y entonces él en esta como duda, ¿no? ¿No? ¿De qué hago, de qué hijos hago aquí? ¿No? Dijo, bueno, igual la onda es la reindigenización y no haciendo apropiación cultural, sino tomando igual las propias propuestas de personas nativoamericanas que decían, el ser indígena es nacer desde el útero, ¿no? Y nacer en un mundo indígena.
Y entonces él lo que comienza a analizar es que en el Islam, por ejemplo, cuando se empieza cualquier cosa, ¿no? Se dice Bismillahirrahmanirrahim, que es el nombre de Dios, quien es todo misericordia y quien es todo compasión. Y entonces Rahman en árabe viene de Rahma, que tiene que ver con el útero, ¿no? Y entonces él dijo, ¿no? El útero ahí es la clave, ¿no? Y entonces esto del nacer y pensar en un mundo indígena. Y por las luchas nativoamericanas en las tierras de Isla Tortuga, ahora Estados Unidos y Canadá, empieza él a hacer esta como cuestión de qué hacemos si estamos en un territorio ocupado, ¿no? ¿Qué hacemos si estamos incluso en esta rueda, ¿no? Del imperialismo, del capitalismo y tal, y estamos en este camino a la opresión, ¿no? Incluso a las personas que son sobrevivientes del primer genocidio de la historia, ¿no? Las personas nativoamericanas, ¿no? Y entonces, él planteó esto de la reindigenización y de cómo pensarse indígena, ¿no? No en el sentido de las políticas de la identidad, ¿no? Sobre todo siendo persona migrante en una tierra o siendo persona mestizada, blanqueada, ¿no? Sino en cómo podemos hacer para todas, todos, todes, ¿no? Pensando en un buen vivir en el futuro, ¿no? Para el futuro, cómo podemos hacer para que no solo sea yo en tanto sujeto blanqueado, ¿no? O sujeto migrante de otras tierras, ¿no? Para que pueda hacer yo que también las personas nativas de estas tierras, las personas que trajeron esclavizadas los españoles o los portugueses que están en estas tierras, ¿no? Para que todas, todos, todes podamos hacer esa diferencia, ¿no? Cómo tener éticas de cuidado, de disenso, bueno, para quienes estuvimos en el seminario anterior y que nos quedamos, bueno, yo siempre que oigo Mohammed me quedo con la boca abierta porque digo, es que yo soy nadie, ¿no? O sea, pero entonces desde lo pequeñito que tengo, desde lo pequeñito que puedo hacer, ¿no? Desde mi duda, ¿no? Desde mi poca fe de qué podemos hacer como humanidad. ¿Qué pasos, cuáles son esos pequeños pasos, ¿no? Para entonces tender ese sentido comunitario sin importar quién eres, ¿no? ¿Cuál es tu origen, ¿no? Y creo que pues, los caminos así, pequeños pasos de bebé, son pues pensar en el cuidado, ¿no? Pensar en quién soy, cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Cómo en estas capas y capas de mi ser, ¿no? Ya hemos blanqueado, digo, y lo hablo yo desde, pues, desde donde soy, porque no me voy a ir, no me voy a inventar una ancestría que ni sé quién es, ¿no? Pero entonces, desde esa, ignorancia, ¿no? Como que me pongo a pensar, bueno, ¿de quiénes puedo aprender, ¿no? En primera, ¿no? ¿Con quiénes puedo estar en este diálogo? ¿Con quiénes puedo ser escucha, ¿no? ¿Con quiénes puedo abrirme? Y pues el cuidado tanto pues de una misma como de la vecina, o sea, la ciudad nos somete a este tipo de prácticas donde abres tu puerta y te vas y no conoces a nadie, ¿no? Entonces, el que haya pueblos originarios, pueblos pues de personas el que haya barrios, personas migrantes, residentes, ¿no? Pues también nos da cuenta de que hay otras formas de vivir y que es necesario, ¿no? Saber que están, saber sus luchas, saber cómo podemos, aunque sea compartir esas luchas que tienen ustedes, ¿no? No somos de su comunidad, pero podemos escuchar, podemos decirle a la vecina, oye, que la comunidad triqui en la Ciudad de México tal, ¿no? Y así no estamos, como diría Robin Wall Kimmerer, en trenza de hierba sagrada en la soledad de la soledad. ¡Qué fuerte! Bueno, Flavio, Flavio participa. Y luego Susi, si quieres ampliar. Hola, hola. Bueno, antes que todo, pues, muchas gracias. Aquí saludando a Susi, ya tuvimos la oportunidad, ya hace algunos años de experimentar también, compartir estos procesos justamente en las danzas y bueno, ahí en los procesos universitarios también, ¿no? Y bueno, ahora encontrándonos acá ya más desde los colegas y pues todas las transformaciones que han sucedido. Te mando un gran abrazo, Susi. Me da gusto
escucharte y bueno, seguir compartiendo en estas experiencias virtuales, ¿no? Pues bueno, básicamente mi comentario va en la felicitación, pero también en ahondar poquito en esa reflexión sobre estos procesos de identitarios, ¿no? Que nos atraviesan como investigadores, que nos atraviesan como parte de un entramado social urbano, pero también en este reconocimiento, reconfiguración de lo que es ser indígena, sobre todo cuando, como dice la doctora Cintia, pues no pertenecemos per se a un proceso de ancestría, ¿no? Directamente, ¿no? O sea, un poco eh, para no hacer muchos cuentos largos, pues parte de la experiencia en estas cuestiones de la danza y de estas integraciones e incluso resistencias a nivel como muy personal, pues bueno, se vivió complicado, ¿no? Como en estos momentos en donde oye, a mí me interesa aprender, y no necesariamente viene de un lugar de querer apropiarme, porque bueno, afortunadamente con la sociología y todos estos aprendizajes, justo sabemos que es un lugar desde el deseo aprenderlo, ¿no? Sin embargo, pues los otros procesos que se han dado, de repente es como, bueno, tú estás blanqueado y todo lo demás, tienes esta cara, tienes esa barba, ahora no la tengo, pero pues esas experiencias como fuertes, ¿no? También de esos rechazos y bueno, ha sido como un proceso de reconfiguración interesante. Entonces, pues bueno, retomo mucho este asunto de estas búsquedas que creo que muchos de los que estamos aquí en este seminario tienen que ver con cómo encontramos esas intersecciones entre espiritualidad, incluso entre ideas wellness modernas, New Age, eh, pero que ahora pues desde la academia también se está permitiendo que suceda, ¿no? Y pues celebrando también los procesos de resistencia que se está llevando con la comunidad triqui, lo que estás haciendo ahí también como eso, creo que es como intentar entrelazar, ¿no? Justo pues, el programa se llama Tejiendo, ¿no? Y entonces pues es como intentar crear esos tejidos, digo, para ponerlo como más puntual, yo después de pues estas búsquedas terminé justamente con unas personas, unos nativos de Canadá, quienes me acogieron muy bien y con quienes pude tener incluso esta sensación de adopción, ¿no? Que me costó trabajo encontrar acá de este lado, puntualmente a nivel como desde mi experiencia personal, individual en la búsqueda de la espiritualidad, pero también a nivel académico, o sea, lo llevé como justo para intentar eh, interseccionar, pues también mi parte sociológica, ¿no? Académica puntualmente. Y pues bueno, esto me lleva como a reimaginar todos estos procesos y puntualmente me gustaría como, si quieres compartir algo acerca de estos, porque yo lo veo así, ¿no? Como estos procesos de territorio ontológico, por ahí Blaise y esta gente Escobar, eh, porque o sea, lo que pasó con la comunidad de Canadá es que nos transmitieron a varios de nosotros blanqueados y mestizados, nos transmitieron una ceremonia muy específica, que es el temazcal básicamente, pero pues nos lo transmitieron y ahora esa ceremonia con los protocolos que tiene ese método puntualmente, se está llevando a cabo tanto en México como en España, Lituania y Bélgica, con sus asegúnes, pero digamos que se difundió por el mundo. Y contrariamente, y de una manera como un poco intensa desde mi punto de vista, es que las personas originarias que nos transmitieron la ceremonia ya no pueden llevar a cabo la ceremonia ahorita en la reserva indígena por cuestiones políticas, incluso diría yo cosmopolíticas por ahí, ¿no? Y entonces lo que a mí me gustaría como entender más, o sea, si tienes tú, Susi, como alguna percepción en torno a cómo se transmiten lo que yo llamaría estos territorios ontológicos, que en este caso se transmiten hacia la ciudad, ¿no? Justo como tú dices, no podemos tener el temazcal para las mujeres que están en parto, pero sí tenemos baños de vapor. Y entonces, ¿cómo verías tú que se intersectan estas perspectivas New Age urbanas y los procesos del propio territorio ontológico, en este caso, pues, de ustedes, Triqui, ¿no? Es
como solo para intentar ahondar un poco más en esto, sobre todo porque yo lo estoy atravesando y mi experiencia es como, bueno, tener que ir a hacer la ceremonia tiene que ser un poco lejos de la ciudad, porque enmarcados en estos contextos, pues solo nos quedan quizás algunos símbolos, ¿no? Eh, el temazcal no se puede porque pues es una situación complicada prender un fuego, ¿no? Pero tenemos el vapor y el vapor hace su función aunque no esté en el temazcal. Y entonces ahí también vienen confusiones y vienen como hoy muchas preguntas en torno a cómo nos ponemos en esta perspectiva de la salud como algo holístico, pero más allá incluso de las prácticas neocoloniales, New Age y del wellness, tan famoso como una industria también capitalizada. Muchas gracias y pues un gran saludo. Gracias, Flavio. Pues justamente me generaste un montón de reflexiones y de dudas, ¿no? Sí, pues sí, compartimos un tiempo muy maravilloso allí en la danza, que la verdad fue muy divertido, nos la pasamos muy bien, fue muy rico, pero justamente a partir de la reflexión de la danza, pues viene como, este, cómo, cómo abonamos a ciertas prácticas, que en pro de querer, no sé, por ejemplo, pienso en el temazcal, ¿no? Aprendemos del temazcal porque tenemos una necesidad, ¿no? O sea, porque nos acercamos al temazcal también no como por moda, ¿no? Sino como por ciertas necesidades espirituales que tenemos, ¿no? De sanación, de conocernos, de vivir, ¿no? Como otras experiencias, porque a veces las personas pues hacemos eso, ¿no? O sea, seamos de un pueblo o no, seamos mestizos o no, estamos como en esa búsqueda constante de saber quiénes somos, ¿no? ¿Qué podemos ser? Y, ¿no? Entonces, yo creo que lo político, lo interesante de nuestro actuar es como respetar esas formas, ¿no? Y porque lo que ahorita yo he visto, por ejemplo, es que como que pareciera bueno, no sé, sería como meterme en pues, mucho rollo, pero por ejemplo, piensa en el temazcal y los temazcales que yo he visto, por ejemplo, en los faros, en ciertos espacios, como que son temazcales, em, que también se están como unificando, como si, o sea, como que hay un temazcal y de ese temazcal es la réplica en todos lados, ¿no? Y entonces también buscamos o sea, no se puede como homologar como a todos los temazcales, porque los temazcales son diferentes. Y quien lleva un temazcal, quien organiza un temazcal, pues tiene ahí como una filosofía de por qué el fuego así, por qué esto, ¿no? Entonces yo siento que, por ejemplo, se ha popularizado como una sola forma de temazcal. Y entonces también ese acercamiento que podamos tener hacia los temazcales, pues vuelven a ser como no diverso, sino unificado y se empieza a generar como todo un discurso alrededor del temazcal y eso es como lo que se replica. Y entonces, o sea, como que, sinceramente, por eso a veces pienso como en cómo aprendemos, ¿no? ¿Qué saberes estamos aprendiendo? Porque al final del día esos saberes son los que vamos a transmitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque tendríamos que volver a lo mismo. ¿Quién tiene la autoridad de qué y por qué? ¿No? O sea, este, y así pasa también no sé, por ejemplo, con la, con la gestión menstrual, ¿no? O, por ejemplo, los abortos, ¿no? Los abortos, en las comunidades indígenas, no digo que en todas, pero sí hay hierbas y las curanderas y los curanderos saben de hierbas para abortar.
porque no era una práctica moralizada de tal manera que como sí lo es para el catolicismo, ¿no? El catolicismo, no, que no es un embrión, que ya hay vida, que ya, bla, bla, bla. Pero en las comunidades, las curanderas, los curanderos saben de qué hierbas, si tú vas y lo solicitas, te lo dan, ¿no? Y, y por eso pensaría como que no es tan fácil así como decir, que, que alguien tal vez que no sea curandera pueda decir, ah, pues mira, yo fui con un curandero y me dieron esto para abortar. No es tan fácil, ¿no? Como decir, entonces ahora te las paso a ti para que tú puedas llevar el proceso de interrupción. ¿Por qué? Porque sería, este, porque justamente esas hierbas implican cuidados, ¿no? Implican hasta procedimientos, ¿no? De este té te lo vas a tomar en este momento del día, y las reacciones estas, te tienes que cuidar así, bla, 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 bla. Entonces, también por eso pienso como que no es tan fácil como, a mi parecer, como hacer esos procedimientos, ¿no? Sin seguir como la filosofía, sin seguir los conocimientos y que no podrían así como popularizarse tan fácilmente, ¿no? Que tal vez sí se hagan a través de pastillas y que haya compañeras, obviamente que hacen la chamba del Estado de las interrupciones porque por pues, todas estas cuestiones de que no es fácil conseguir las pastillas, de que no es tan fácil porque todo está condenado, ¿no? Aunque en la Ciudad de México haya muchas clínicas ILES, etcétera, etcétera, pero todo lo que hagamos conlleva como una responsabilidad. Entonces, por eso también a veces pienso así como lo que se populariza, que tan, no es que tenga que ser como idílico el pensar que hay un aprendizaje que se mantiene de principio a fin, ¿no? Porque pues, sabemos todos estos procesos, todos estos tiempos, todos estos contextos y cómo el conocimiento pues va cambiando, la transmisión de saberes pues va modificando poco a poco, ¿no? Pero también de qué manera estos aprendizajes que podemos adquirir de otras cosmovisiones de otros pueblos, pues mantengan como esta espiritualidad y este actuar político, ¿no? O sea, eso es como la reflexión que a mí me causa, ¿no? Compartir, ¿no? Como de estos aprendizajes, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Es que dijiste mucho. Ah, entonces creo que eh, ay, mira, María Cristina nos dice que el IMSS Solidaridad en sus años sacó un folleto para el uso de herbolaria con instrucciones de uso y referentes de uso premodernos. Ese manual fue resultado de la etnografía que realizó el INI a finales del siglo pasado y justamente eso, ¿no? Porque también este, pues los saberes de dónde se están obteniendo, cómo se están obteniendo y, e incluso, ¿no? Ver en la actualidad cómo se están aplicando esos manuales, ¿no? Si están funcionando, si se sacan de su contexto, si pues nomás se popularizan pero no se toman en serio, etcétera, etcétera. Ajá. Muchas gracias, Susi, y a todas, todos, todes por sus comentarios a viva voz o aquí en el chat. ¿Alguien tiene algo más que aportar, Susi? No, yo la verdad estoy muy agradecida por el espacio contigo, Cintia, y por las reflexiones con las compañeras, con los compañeros, que ha estado muy interesante, porque también, ¿no? O sea, no, seguimos así, constante crecimiento, aprendizajes, estamos
en la búsqueda, ¿no? En este bienestar, ¿no? En esta espiritualidad, ¿no? De no buscar, pues no satanizar a quien obviamente busca también esas espiritualidades, porque también, ¿no? Al final del día uno busca compartir, ¿no? Claro, Y sí. sí, Y pues muchas bueno, gracias. no, al contrario, o sea, aprendemos todas, todos, todes, pues de la persona que invitamos, ¿no? Que en este caso, pues tuvimos Ujú. fortuna de tenerte, pero pues también entre todo lo que compartimos, nuestras experiencias, entre lo que la academia diría son charlas de pasillo porque no obedecen a un método científico social, ¿no? Y qué es lo que más enriquece, lo que más nos acerca, lo que más nos permite ir más allá de este conocimiento objetivo, que es que neutral, que es que tal, y es lo que también pues nos va a ayudar a romper las cadenas que tenemos, ¿no? Pues desde hace 500 años en varios sentidos, ¿no? Entonces, te Mm, agradezco, Susi, a todas, todos, todes por haberse conectado a esta quinta sesión del seminario. Nos vemos en 2 semanas. Y pues vamos a cerrar con una compañera y un compañero de la Universidad Intercultural del Estado de México, que son Verónica, ay, así, se me olvidaron los apellidos, Verónica y Edwin. Y bueno, seguimos en contacto, les mando la grabación de esta sesión a sus correos y bueno, pues muchas gracias, Susi. Saludos muchas y gracias, nos cuídense encontramos en mucho. 2 semanas. Dios, Gracias, Chao. y compañeras. para que va, hasta luego. Bye. Gracias, gracias, Pronto. saludos. Gracias, gracias. Mm. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos, Graciela. Tápate bien.